Os dije el primer día que mi idea era hablar sobre el carácter de los siervos de Dios, ¿no? A mí me llamó siempre la atención un texto que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, versículos 1 al 5. Habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos, ¿no? También debes saber esto, que en los postreros tiempos o los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y es una lista tan tremenda. Algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros estamos viviendo en esos tiempos. De tal manera que el carácter natural que nos corresponde tiene que ver con esta lista. El carácter natural que nos corresponde tiene que ver con esta lista. De tal manera que nosotros tenemos que emigrar desde el carácter de los hombres de los últimos tiempos, de los últimos días, al carácter de los siervos de Dios. Tiene que haber una migración en nuestras vidas para tener el carácter de Cristo. Y el punto de partida es reconocernos en este listado. Alguno lo tiene más fácil o lo tendrá más fácil porque ha tenido unas experiencias duras y ha manifestado el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y dice, amadores de sí mismos. Eso es el egoísmo. De hecho, la sociedad nos prepara para ser egoístas, para que uno piense en sí mismo, para que piense en lo suyo. Y luego en nuestra vida cristiana se manifiesta ese carácter egoísta que tenemos que ir luchando contra él y minando en nuestras vidas, ¿no? La avaricia. La avaricia tiene que ver con querer tener más de lo que uno necesita, ¿no? Nosotros tenemos un problema serio en nuestro ministerio, que Dios nos da más de lo que necesitamos. ¿Cómo están nuestros armarios? A tope, ¿no? ¿Cómo están nuestras despensas, nuestros frigoríficos? Y a veces nos enfadamos porque viene alguien y se lleva algo. Digo, bueno, qué bueno que no viene alguien y no es que se lleva algo, es que tú le dices, llévate. Toma, es que me da vergüenza todo lo que tengo. El generoso está abierto a darse, ¿no? Pero hay ese carácter avaricioso. Y a veces cuando ves a alguien que tiene algo que tú no tienes, ¿te alegras porque él lo tiene? ¿O dices, yo quiero eso para mí? Eso es avaricia. Bueno, es envidia, pero es fruto de un corazón avaricioso, ¿verdad? Y a veces veo cómo en medio nuestro nos peleamos por cosas que dices, ¿lo quieres para ti? Toma. El Señor ya me dará si me tiene que dar, pero no voy a discutir contigo sobre eso. Vanagloriosos. ¿Te gusta que te aplaudan? ¿Te gusta que te digan que lo has hecho bien?
Y cuando te dicen que lo has hecho mal, ¡ah! ¿Quieres tener una imagen personal que todo el mundo te tenga en consideración? Y eso es vanagloria. Eso es vanagloria. Y tenemos ese carácter vanaglorioso. Y tenemos que entender que esa es la manera de ser de las personas de este tiempo que nos ha tocado vivir. Pero no es bueno. No es bueno. Y por eso tenemos que migrar desde esa condición a la que vamos a ir viendo en los diferentes caracteres que vamos a estar tratando en estos días, ¿no? Soberbios. La soberbia es el pecado de Satanás. Satanás, de los 3 ángeles principales que había en el cielo, él era el encargado de la alabanza y se creía mejor que los demás. Pero ese carácter está en nosotros, que pensamos que somos mejores que los demás y que nos merecemos más que otros. Y eso se llama soberbia. Y eso es lo que llevó a Satanás, a Luzbel, a perder su condición de ser el querubín luminoso que ocupaba el trono de Dios con la adoración y la alabanza. Y arrastró con él en su soberbia al ejército que tenía bajo su gobierno, porque él decía que él era superior al Hijo de Dios, que él estaba por encima de Jesús, que era mejor y que no era justo que Jesús estuviera donde estaba y él en otra posición solo de servicio. Blasfemos. Posiblemente nosotros no blasfememos, pero vivimos una sociedad muy blasfema, que alguna vez yo he tenido que decir a alguno, oye, ¿por qué te estás cagando en mi padre? Sí, que también lo he escuchado. Bueno, pero tú puedes decir, oiga, no sé, ¿ya? ¿Me vas a decir? Es así. Entonces, vivimos una sociedad blasfema. Y a veces nosotros también podemos decir alguna palabra en esos términos que son que denigran a Dios, porque la blasfemia es por ejemplo, echarle la culpa a Dios de las cosas que pasan en el mundo. Bien. Bien. Hombre, la blasfemia tiene que ver con un ataque hacia Dios, pero el hacerlo, es decir, si tú no amas a Dios al que no has visto, si tú no amas a las personas que están alrededor, a quienes ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no has visto? ¿No? Está claro. Es un anticipo a la blasfemia, pero la blasfemia es directamente una ofensa hacia Dios, ¿no? Desobedientes a los padres. ¿Sabéis por qué Dios nos hace nacer en familia? Porque Él es Padre y se manifiesta como Padre. La manifestación más clara de Dios hacia el ser humano es como Padre. Jesús enseña a sus discípulos a orar, Padre nuestro. Es decir, porque la figura de paternidad divina es importante en la revelación que Dios quiere que tengamos de Dios. Él es el Señor de los ejércitos, el juez de toda la tierra, pero Él quiere que entendamos que Dios es nuestro Padre y por eso nos hace vivir en familia para que tratemos con nuestro Padre terrenal para que podamos entender a Dios como Padre celestial. Sí, es importante.
en la medida en que tú tienes rebeldía contra tu padre, vas a tener problemas en tu relación personal con Dios. Porque el diablo va a aprovechar esa condición para, si tú tienes problemas con tu Padre terrenal y Dios es tu Padre celestial, vas a tener problemas con tu Padre celestial. Y de hecho, cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con la relación con Dios y el quinto, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué es el primer mandamiento? Con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el diablo sabe que si está rota nuestra relación con nuestro Padre terrenal, a veces tenemos padres que no son dignos. Hay que amar al indigno. Dios te ama a ti, que eres indigno. Tú tienes que pedirle a Dios que te dé amor por tus padres. Porque si tu padre es indigno es porque es un desgraciado. Porque no tiene la gracia de Dios en su vida. Y si si es una persona que te ha hecho mucho daño, no es natural que un padre trate mal a sus hijos. Hay una desnaturalización en tu padre, y qué bueno que tú ores por tu padre, le des testimonio y busques que esa persona sea llena de la gracia y del perdón de Dios. Es una asignatura que algunos tienen pendiente, pero qué bueno que tú digas: Señor, dame amor por mis padres. Hay chicas que les violó su propio padre y que eso no lo pueden perdonar. Pues hasta que no perdones, tienes un conflicto en tu vida. Si tu padre te ha maltratado de tal manera que tú no puedes perdonarle, pídele a Dios que te dé esa cualidad del perdón. ¿Por qué? La rebeldía que se manifiesta contra el Padre, volvemos a lo mismo. ¿Cómo amarás a Dios a quien no has visto si no amas a tu hermano o a tu padre a quien has visto? Entonces, y si alguien tiene ese conflicto, tiene que decir: Señor, dame gracia, porque quiero romper toda ventaja, toda maldición del diablo sobre mi vida, para que pueda tener una vida bendita. Porque al final tenemos la herencia de nuestros padres. Tenemos la herencia de nuestros padres. ¿Te pareces a tu padre? Físicamente. No. Normalmente uno se parece a sus padres, ¿no? Dice: oye, tienes las mismas orejas o la misma nariz o yo qué sé, te pareces a tus padres. Y espiritualmente también tenemos una herencia. Y muchas veces, si no rompemos esa cadena de maldición, esa herencia, vamos a repetir en nuestras vidas lo que recibimos. Y ninguno de nosotros, el que es padre, puede decir que es un buen padre si no tiene la gracia de Dios en su vida. Dice: dejo mucho. Pero tenemos que obedecer a nuestros padres no porque sean perfectos, sino porque son el instrumento puesto de Dios para darnos la vida. Desobedientes a los padres. Dice: ingratos. Tenemos que aprender a dar gracias, pero tenemos una cualidad de ser ingratos. Algo que Dios me enseñó personalmente es que no espere nada de nadie. Porque el que espera algo de alguien está diciendo: no me lo da, no me lo da, no me lo da, no me lo da. Y cuando te lo da, dice: ya era hora. Y cuando no esperas nada y alguien te viene y te da algo, dices: gracias. Porque no esperaba esto de ti. ¡Qué bueno! Y entonces hay gratitud en tu corazón. Pero muchas veces tenemos la lista, de decir: esta persona me tendría que dar esto porque yo le di no sé qué y tal, y no sé cuál. Y eso te impide tener gratitud, ¿no? Qué bueno que cuando vayas a algún sitio y alguien te sirva,
le des las gracias por el servicio. Algunos se sientan en una cafetería, en una terraza de un bar, y cuando el camarero les sirve, no le dan las gracias. Es su trabajo, es su obligación, lo tiene que hacer. Bueno, y qué bueno que tú tengas la deferencia de agradecerle su servicio. Qué bueno que entre nosotros nos agradezcamos lo que hacemos. Y nos demos las gracias. Si alguien te dejó pasar delante, oye, gracias, hermano. O el que ha hecho algo que es su responsabilidad, dale las gracias por lo que te hizo. No seas ingrato, sino... Y si fomentamos la gratitud entre nosotros, vamos a tener un ambiente mucho más agradable, ¿verdad? Pero la tendencia del carácter de la gente de este siglo es la ingratitud. Impíos, sin piedad. Y ojo, hay muchos cristianos que no tienen piedad, son impíos, no tienen piedad. Dices, te señalan con el dedo cuando lo haces mal. Quieren que tú seas perfecto. Y Dios está buscando lo contrario a la impiedad, que es la misericordia, ¿verdad? Y hombre, no, es que hay que hacer las cosas bien. Sí, hay que hacer las cosas bien, pero cuando alguien las hace mal, hay que enseñarle a hacerlas bien. No ser radical y decir, tú, desechado. El Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Es decir, no, tú ya no hay esperanza para ti. Todavía hay esperanza porque el tiempo de la gracia no se ha acabado. Y alguien que es un inútil y un incapaz puede tener resultados de la parte de Dios en su vida. No seas impío. Sin afecto natural. Sin afecto natural. No ama a nadie. Esa persona individualista que solo busca lo suyo y que solamente hace utilizar a los demás y que no tiene amigos, sino que tiene personas con las que se rodea porque le interesan. Eso es no tener afecto natural, ¿no? Pero eso ocurre en las empresas, iba a decir en las bandas, no sé, en los grupos de amigos, de cuadrillas, personas que dicen, no hay afecto natural. Con hoy tiene algún problema. Fíjate que hay personas que dicen, mira, a los amigos se les conoce cuando hay problemas porque los demás desaparecen. Y es porque hay una tendencia a que no haya afecto. Y qué bueno que cultivemos entre nosotros el afecto, ¿verdad? La amistad, relaciones entrañables entre nosotros, ¿no? Implacables, implacables, que no dejan pasar ni una. Intemperantes, calumniadores, dice, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hay tanta gente que con una maldad tan grande en sus corazones. Traidores. Traidores, sí. El que te da la puñalada trapera, ¿no? El que por delante te dice una cosa y por detrás te dice otra. Eso es tan natural. Y vuelvo a decir, tenemos que reconocer y huir, es decir, migrar desde esas cualidades o de esos caracteres a los que vamos a ir viendo como siervos de Dios, ¿no? Impetuosos,
Impetuoso quiere decir que pa'lante como sea, no importa quién caiga alrededor tuyo. Lo importante es sacar adelante lo que yo tengo y me da igual si te piso, si te hago daño, si te quito de en medio, si para conseguir lo mío tengo que mentir y dejarte a ti en mal lugar. Yo tiro para adelante porque no me importas tú, solo me importo yo. Infatuados. Infatuado quiere decir ser aparente, inflado. Yo me he encontrado dentro del ministerio personas así. Una vez estaba hablando yo con un hermano y hablábamos en tono normal, pues como tú hablas con alguien, estás en tono normal. Y vino un hermano a hacernos una pregunta y de repente cambió el tono. Se puso en plan catedrático y yo dije, este tío es idiota. Dices, macho, que ahora estamos hablando en un tono y de repente lo cambias. O hay gente que es tan espiritual que cuando ora cambia el tono de voz. Y ahora, y no sé qué. Y dices... Yo digo, el Señor, ¿qué estará pensando de esta persona? Lo mismo, ¿no? Este es tonto. Hincharse, empavonarse. Cuando hay algo positivo, se pone el primero. He sido yo. Y cuando ha sido un desastre, le pone a otro delante para que se lleve la torta al otro. Y dices, hinchados, aparentes, como, sabéis, ¿no? Que dice la palabra que seamos panes sin levadura. La levadura, ¿qué le hace al pan? Que se hinche. El mismo, que si no hay levadura se queda una cosita pequeña, y si hay levadura, grande. ¿Y qué es lo que hay dentro? Es el mismo pan, y lo demás, aire. Y si te pinchan, entonces ese es el infatuado, ¿no? Que es falso, es mentira. La imagen que da es falsa. Este mismo, que os decía antes que cambió el tono de voz, estaba de responsable en una ciudad y yo en otra. Y era en los principios del ministerio. Y Miguel nos dice que hablemos de los proyectos que tenemos para el año siguiente en nuestra ciudad. Y 200 temas diferentes, estuvo media hora hablando de sus proyectos. Yo dije 4 cositas que teníamos pensado que se iban a hacer. Pasado el año, de todo lo que él habló no se hizo nada. Y mis 4 proyectos pequeñitos se cumplieron. Entonces, al pan, pan y al vino, vino, ¿verdad? Las cosas como son. Y de ahí para arriba, es decir, procurar no aparentar más de lo que somos. Porque ¿para qué? Pero ese es el carácter. Amadores de los deleites más que de Dios. En una sociedad hedonista, en lo que importa es que tú la goces, te lo pases bien. El estado del bienestar, decían hace unos años, ¿verdad? El estado del bienestar. Que lo que hace es va generando personas fuera de la sociedad que no pueden ir al ritmo que van otros, y se crea una bolsa de marginación tremenda porque anhelan llegar a cosas que no pueden, y entonces hay esas situaciones que todos conocemos, ¿no? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y muchos en la Iglesia, también en nuestra obra, podemos encontrarnos con personas así, que tienen apariencia, pero que mucho ruido y pocas nueces.
Pero eso es la tendencia a la sociedad en la que estamos. Y cada vez más. Estamos viendo que los poderes públicos intentan que cada uno sea cada vez más aislado, más independiente. Tienes la posibilidad de tener todos los recursos en un aparato, y ya no tienes ni que ir a comprar, te traen bien los de Globo y te lo traen a casa. Tú no tienes que moverte, tú no tienes que relacionarte con nadie, tú no tienes que gastarte en beneficio de nadie, solamente centrado en ti, en ti, en ti. Mira, antes en los supermercados había muchos productos tamaño familiar. Hoy en día las familias se han hecho pequeñitas. Entonces, esos tamaños familiares ya no existen. Ahora, ¿qué es lo que se vende? Monodosis. Tú tienes algo preparado para comer 1 o 2 personas máximo. Dice, pero es que, ¿cómo me voy a llevar el bote grande si se me va a estropear? Voy a tardar 1 año en gastarlo. Entonces, monodosis. La mermelada en monodosis, la mantequilla en monodosis, la leche en cuartitos, no en litros, sino en cuartos de litro. ¿Por qué? Es que si no se estropea, ¿no? Es que estamos viviendo, hay, no sé cuál es el porcentaje, pero creo que anda entre el 20 y el 30%, más del 20% de personas que viven solas en España. Sobre todo gente mayor, pero también gente joven. Hay personas que dicen, mira, algo que se está poniendo de moda, relaciones de pareja que cada uno vive en su casa. Luego se juntan. Hoy en la mía, mañana en la tuya, pero mira, yo las cosas las tengo en mi casa como yo quiero. Y no voy a compartir contigo mi vida porque entonces tengo que renunciar a parte de mis cosas. Esto es lo que hay. No, yo tengo que andar a mi manera, porque la sociedad me lleva a que yo sea absolutamente independiente. Y hoy tengo una relación contigo, y dice, bueno, lo de tener hijos es un problema. Es un problema. Antes era una bendición, ahora es un problema. Porque me resta libertad y me resta capacidad de desarrollar mi propia vida, de realizarme. Cuando en realidad una persona se realiza cuando se da en beneficio por los demás. Pero el carácter de este tiempo es un carácter absolutamente contrario, que está imbuido del espíritu del diablo, de Satanás, para que la realidad de las vidas de las personas sea cada vez más parecida a él. Jesús decía, vosotros sois, a los religiosos, de vuestro padre el diablo, porque las obras que él hace vosotros hacéis, porque os parecéis a él. Y es lo que decía, los hijos normalmente se parecen a sus padres. Y cuando tú te pareces en tu carácter al diablo, ¿quién es tu padre? Cuando tú te pareces en tu carácter a Dios, ¿quién es tu padre? Porque esa es la paternidad, ¿verdad? Ese es el ADN que debe haber en la vida de una persona. Y por eso, si partimos de la mala noticia de ese carácter en nosotros, que procuramos que sea no tan evidente, pero que está en nuestros corazones, aunque sea en una cantidad pequeña, y dice, mira, yo soy egoísta, yo me cuesta obedecer, pues lo que hemos estado viendo, soy calumniador, a veces calumnio, hay soberbia, en fin, lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, parto desde ahí para ser pulido hasta obtener el carácter de un siervo de Dios. Y Dios quiere
hacer de nuestras vidas cada vez más parecidas a la suya. Vamos a ir tratando muchos caracteres. A veces uno se va a sentir muy pobre, muy lejos de la meta, pero qué bueno que partas de una condición lejana y digas, yo le voy a pedir a Dios que vaya moldeando mi carácter para que se vaya haciendo más parecido al carácter de Cristo.